Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy diría que arrancamos el programa a caballo entre la crónica rosa y la crónica negra. Vamos a hablar de Encarna Sánchez, un referente en la comunicación, pero vamos a hablar de robos 32 años después. Y hoy tenemos, la verdad, que un programa en el que la policía es protagonista. Ya verán, no solamente por las noticias, sino también por algunos de nuestros invitados, que por cierto paso a presentar de manera inmediata. Con él además hemos hecho espacios muy interesantes. Él pertenece a la Confederación Española de Policías, él es portavoz de esta confederación y todavía recuerdo la que montaron, el pollo que montaron, si me permite la expresión, a las puertas del Ministerio de Interior, donde estaba el pequeño Marlaska. De grande ya saben que en este programa tiene de poco a nada. Y la cosa está en que esta confederación, la verdad es que la montaron gorda, y yo desde esa ingenuidad que en ocasiones me caracteriza, le pregunté a nuestro invitado: oye, pero ¿y qué hizo el ministro? Pues naturalmente el ministro no estaba. ¿Cómo estás, David Gutiérrez? Buenas tardes, María José, muchas gracias por invitarnos. El ministro, como siempre, se escondió. Efectivamente, pero reconoceremos que tenía una ingenuidad yo extraordinaria, convencida de que ante el escándalo que habíais organizado en la puerta del ministerio, hombre, algo había sucedido. Se metió debajo de las mantas el tío. Ojalá diese alguna vez la cara. Bueno, hoy vamos a hablar también de Marlaska, porque Marlaska nos deja bastantes sucesos. No se vayan a creer. David, bienvenido a tu programa. Gracias. El comunicólogo, querido Luis Magán. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Bueno, tremendo. Decía que arrancamos a caballo entre la crónica negra y la crónica rosa, y es que, caray, 32 años después, la gran Encarna Sánchez sigue dando que hablar en un programa de sucesos. Sí, y además un tema muy interesante que en aquel momento creó mucha expectación cuando surgió la noticia en el año 93, si no me equivoco, ¿no? Fue en el año 93. No, ella muere en el 96, en abril del 96. Por eso el tema surge, o sea, el robo se realiza en abril del 1993. Bien, 3 años antes, de acuerdo. 32 años, exactamente. Pero fue una noticia muy recogida por todos los medios, incluso por los medios de comunicación que no tenían, digamos, un poco páginas del corazón, por llamarlo de alguna manera. Y fue no solamente muy seguida, sino muy comentada, y es interesante que la hayas traído tú a tu huella del crimen, porque la verdad es que vamos a sorprender a nuestros televidentes. A nuestra huella del crimen se suma otro estupendo, Fernando Fanego. Él es abogado y, ojo, ya saben, también presentador del Quitamiedos. El próximo domingo traes a la estupenda Nieves Herrero. Les recomiendo que estén al tanto del Quitamiedos. ¿8 de la noche? A las 8 de la noche. A las 8, de 8 a 9. No se lo pierdan, porque va a estar de toma pan y moja. Pues muy buenas noches, María José, y sobre todo simplemente hacer una observación. Yo creo que la crónica rosa y la crónica negra, o son los sucesos, los colores van muy unidos. Tienes toda la razón. Negro. Tienes toda la razón, querido Fernando. Bien, pues rodeada de un agente de la Policía Nacional, un comunicólogo y un abogado, me dispongo a compartir con ustedes esta nueva edición de La Huella del Crimen, con este primer tema que leía en el diario El Cierre Digital. Y además hay que decir que en El Cierre Digital está ahí Juan Luis Galiacho, que de Encarna Sánchez sabía y sabrá muchísimo. Novedades, amigos, tras 32 años del robo en casa de Encarna Sánchez. Se fingió, según la policía,
Encarna denunció el robo de 43 millones, entonces, lógicamente, de pesetas. Corría, efectivamente, como bien dice Luis Magán, el año 1993, y el ministro Corcuera dio el caso ¿a quién? Tachán, a Villarejo. Saque sus propias conclusiones. Tras más de 3 décadas desde el supuesto robo de esos 43 millones de pesetas en la casa de Encarna Sánchez, la verdad sale a la luz. Los informes policiales realizados en su día por el excomisario José Manuel Villarejo reflejaron que no hubo robo. En realidad nadie robó de esa casa los 43 millones de pesetas. Esta es la gran revelación que se aporta 32 años después de un silencio total, donde la locutora almeriense llegó a decir que ese secreto se lo llevaba a la tumba y se lo llevó. Pero lo que no sabía es que 3 décadas más tarde las conclusiones policiales saldrían a la luz. Pero, ¿por qué Encarna Sánchez simuló entonces el robo de los 43 millones? Hay que recordar a nuestros televidentes que te siguen muchísimo, a nuestros televidentes boomer y millennial, quién era Encarna. Encarna era una auténtica crack, era una líder de las audiencias en su programa de Directamente Encarna, de la emisora COPE, y arrasaba. Es decir, y la noche de Encarna. Exacto. Y la exacto, noche de Encarna. Posteriormente ella llega a la COPE a las tardes, Directamente Encarna, pero en Radio Miramar hace aquel programa de noche que en estos momentos yo no recuerdo exactamente, creo que llevabas Encarna de noche. Encarna de noche. Decir, sí. Y es absolutamente brutal, probablemente lo mejor que se haya hecho jamás en la radio. Sí. Y tenías unas audiencias formidables, un seguimiento tremendo, y ella era un carácter de mujer. Y una publicidad tremendo. O sea, sí. ¡wow! Bueno, justamente por esa publicidad ella tenía estos recursos. Pero hay dos personajes que en esta tiene todos los ingredientes para una serie de televisión, una serie de alguna de las plataformas, porque también el comisario Villarejo, luego descubierto, digamos, como una figura emblemática de esa época, participa en esta historia. 43 millones de pesetas de la época son lo que sería hoy 260.000 euros más o menos, pero en aquella época 43 millones de pesetas era mucho dinero. Podían comprarse pisos interesantes, pisos hermosos, no apartamentitos o no los que un piso en el barrio de Salamanca. En el Chamberí, fantásticamente. Entonces, sorprende porque hay una historia detrás de este robo, que no fue tal robo, hay una historia de amor, de distanciamiento, de tal, que siempre, en estos casos, siempre hay perjudicados. Y desafortunadamente hubo uno, que fue el chofer de ella, que se le acusó por parte de la policía en un primer momento, se le acusó, y durante 3 años estuvo en vigilancia. Bueno, le metieron primeramente en Trena, estuvo detenido durante una temporadita, provisional. Y luego provisional, exactamente, y luego estuvo 3 años en vigilancia, y él declarando que era absolutamente inocente. Y sobre todo porque nadie sabe, yo creo que porque se la llevó, porque precisamente se llevó el motivo de por qué ocurrió ese hecho y ese suceso. Nadie conoció verdaderamente la personalidad de Encarna Sánchez, una figura tan sumamente popular y representativa en las ondas, en la radio, porque tenía como una bipolaridad, ¿no? Como una mujer bastante bipolar, digo, no en el sentido lógicamente clínico, sino en el sentido de decir que no se le conocía realmente bien a Encarna, y solo los que eran muy allegados a ellos, a ella concretamente, pues tenían una cierta relación y muy cercana, ¿no? Los que conocían realmente quién era Encarna, ¿no? Encarna tenía un círculo. Encarna encarnaba Efectivamente. una persona distinta a la que ella transmitía a sus oyentes y a la radio, que fue número 1, como bien has dicho antes, en el tenía un carácter radiograma. Cuando menos curioso, efectivamente, como decía Luis Magán, me consta que era gran cuidadora de su gente, de la gente a la que ella amaba, pues no sé, personajes tremendos como Pedro Pérez, su productor, su mano derecha de toda la vida. Hoy todavía llora su pérdida, Pedro Pérez, ¿no? Y me consta además de la relación de cariño, realmente de familia que Encarna tenía con los suyos. Cosa distinta, claro está, que era una mujer de armas
tomar con un carácter absolutamente endiablado y que también pertenecía un poco a la radio de las estrellas. Y la radio de las estrellas, que naturalmente ya ha pasado, algunos se gastaban una mala baba de padre y muy señor mío, seguramente porque facturaban 4.000 millones de pesetas o cosa parecida. Entonces, bueno, pues vaya usted a saber. Las conclusiones del equipo policial encabezado por el excomisario Villarejo determinaron que Encarna Sánchez sacó este dinero en varias tandas para supuestamente aportar esta cantidad económica a un negocio de restauración que controlaría María Navarro, la entonces mano derecha y representante de Isabel Pantoja, afirma el cierredigital.com, como les he comentado anteriormente. Para entender esta nueva revelación clave en el supuesto robo en casa de la locutora, no hay que olvidar que Encarna Sánchez llegó a ser en su día dueña de un restaurante de vinos y de pescadito frito denominado El Camino, más tarde llamado El Grifo, situado en la calle Donoso Cortés, en el barrio madrileño de Chamberí. Allí se encontraba la cocinera Josefa Calle, la señora que en su etapa final se convirtió en el ama de llaves de la locutora tras el despido de la tita Pilar después del robo de los 43 millones de pesetas en La Moraleja. La policía sacó estas conclusiones. Yo creo que David es millennial. Sí. Bien, pero conoces la figura de Encarna Sánchez. El caso fue muy es un millennial, pero con cultura. Porque yo tampoco nací en 1492, yo no vivía y yo no desconozco que se descubrió América. Muy bien. Bueno, pues es un caso que es muy sonado, aunque es ciertamente antiguo, porque la cantidad, que ahora a lo mejor puede no ser tan llamativa, sí que es cierto que en aquella época permitía pues, comprar propiedades y es mucho más elevada de lo que la gente, especialmente los de mi generación, puedan pensar. El caso es llamativo. Es verdad que María José decía, y no es incierto, que la policía estableció que sí que se había producido ese robo inicialmente. Lo que pasa es que fue dentro de la policía un personaje que ya hemos visto, pues que hacía investigaciones ad hoc. Sí, un poquito raras. Un poquito curiosas. Entonces habría que indagar un poco más para saber cuál fue el fondo del asunto y por qué esa fue la línea de investigación, pero yo creo que a nadie se le escapa, atendiendo a la actualidad, que quizás había algún interés de por medio. Interesante, ¿no? En que este personaje decidiese que esa era la vía adecuada de investigación, cuando 30 años más tarde, con todas las pruebas que se han podido perder en el proceso, testigos y demás, se ha podido determinar que la denuncia era falsa. Así que atendiendo a esto es llamativo, y también esa cuantía, porque no hay tantos casos en la historia policial española que se hayan hecho denuncias falsas sobre robos tan cuantiosos. Entonces sí que se ha estudiado durante mucho tiempo precisamente por ese motivo. 32 años después, 43 millones de pesetas hagan el cambio, y efectivamente un policía, un agente de la Policía Nacional pues hace esta reflexión, en cuyo caso la verdad es que yo todo lo cojo con pinzas. Entonces. Y sobre todo porque no es normal, por lo menos yo no ya nos gustaría tener a muchos de nosotros 200, ¿cuánto es? 260.000. En cash, en metálico. Pero eso no es nada comparado con lo que eran 43 millones de pesetas en el año 93, un año después de las Olimpiadas. Que la ministra de Hacienda descubriese eso en dinero y la procedencia sobre todo de ello, vamos, se haría pues eso, una notición, digo, a nivel nacional. Total. Brutal. A ver, siempre es verdad, y como decía David, es decir, que, a ver, la policía siempre, bueno, de hecho hace relativamente poco, creo, comisario de la Policía Nacional también, en Alcalá de Henares, se le descubrió que tenía una trama, decir, ese tenía millones. Sí. Eso que el que tenía hasta en la caseta del perro. Emparedados los tenía. Efectivamente. Que él trataba precisamente el blanqueo de capitales. Exactamente, y tenía emparedado con billetes de 50 o de 200, porque además creo que queda muy mono en el salón. Era un experto en el blanqueo de capitales, ciertamente. Un salón así morado de 500, otro salón de amarillo de 200, en fin, era... Sí. Bueno, lo de la caseta del perro, yo estoy segura de que el que dio el chivatazo fue el perro. Sí, que pidió comida y le trajeron ese dio el chivatazo. ¿Os sabéis los memes del gato, no? Qué bueno, ¿no? De los gatos y los perros. Este va para la policía. Aparece un gato y dice, nosotros
somos mucho mejor que los perros, hombre. Nosotros no delatamos a nadie, a la policía. Muy bien traído al caso y al asunto. Y sobre todo ya sabéis que soy amante de los gatos. Pues en este caso hay una curiosidad, y es que fue precisamente uno de nuestros compañeros de Cuatro Patas el que descubrió el dinero emparedado, porque había un momento del registro en el que no se estaban encontrando suficientes pruebas y se pensaba que se iba a finalizar, se iba a dar ya por finalizado ese registro. Y bueno, el compañero de guías caninos se dio cuenta que había un perro marcando una pared, que en principio parece un poco absurdo porque parecía una pared prácticamente maciza, y resulta que la pared escondía premio. Anda, así que fue Qué gracias bueno. a ese compañero de Cuatro Patas. Son maravillosos. Es maravilloso y yo creo que debería premiar. Yo no sé si se premian los animales de alguna forma, entre comillas. Hay recompensas. Hay recompensas, ¿no? Vale, Sí. fenomenal. Como Pues son los perros policía, Si por no, aquí favor. hacemos una recolecta y Por por favor supuesto. Un crowdfunding. que a Toby se le premie. Efectivamente. En fin, bueno, pues queríamos abrir con esta noticia que nos ha llamado la atención, en cuyo caso, y después de escuchar a nuestros invitados, pues yo creo que hay que poner esto en cuarentena. Pues yo tampoco me lo termino de creer, fundamentalmente por esta explicación que daba David, pues de manera tan afortunada que, en fin, que a 32 años antes Villarejo, hombre, como para creerle a pie juntillas. Y sobre todo porque creo que también se pinchaban los teléfonos. No sé si me imagino que serían teléfonos de la primera generación de móviles en los que a lo mejor... Hace 32 años 32. había móvil, pregunto. Sí. Y bueno, Los sí, premios, sí, pero ya sí, empezaba- Pero serían de de hecho, esos... No inteligentes Sí. todavía, pero eran móviles de Nokia, fundamentalmente eran los y Nokia. Airtel, por aquel entonces Y existía Airtel Sí. y Movila. No, cosa, no, la gran marca americana se llamaba... Motorola. 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 Es verdad, Pero es sí que verdad. existían, o sea, con lo cual pues me imagino que a un señor como Villarejo que le ha gustado siempre, pues bueno, muchas veces en su forma de trabajar tan peculiar, como antes ha dicho David. Cuando menos peculiar. Sí, sobre todo con sus amistades y comidas con miembros del gobierno. Ya lo creo, ya lo creo. Cambiamos de asunto. Recuerdan, ¿verdad?, el crimen de Chiloeches. Pues la Fiscalía pide prisión permanente revisable para el presunto autor de este triple crimen, del cual informamos naturalmente en su momento en este programa. El próximo 10 de noviembre se abrirá en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio con jurado popular por el triple asesinato de un matrimonio y su hija en un chalet de Siloeches, en Guadalajara, en abril de 2024. Un proceso que se prolongará en principio hasta el 19 de este mismo mes y donde la Fiscalía pide para uno de los tres encausados y presunto autor material del triple crimen la pena de prisión permanente revisable, así como 5 años de cárcel para los otros dos encartados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, procede imponer al principal encausado la pena de prisión permanente revisable, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por los asesinatos de los 3 miembros de la misma familia, a lo que hay que sumar otros 5 años más por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma, y otros 3 por daños por el incendio de la vivienda. En el apartado civil, la Fiscalía reclama al principal encausado una indemnización superior a 560.000 euros en total, de los que 400.000 corresponderían al hijo y hermano gemelo de la hija, también fallecida, que no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos y único superviviente directo del núcleo familiar, y algo más de 163.000 euros por las reparaciones realizadas en el chalet a la compañía aseguradora Mutua madrileña. Para los otros 2 acusados y presuntos cómplices, uno de ellos pareja en el momento de los hechos de la hija del matrimonio, se pide una pena de 5 años para cada uno por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma en concepto de cooperadores necesarios en dicho robo. Les recuerdo que un matrimonio y su hija fueron asesinados brutalmente en abril de 2024. Los detenidos estaban vinculados en el entorno del exnovio de la muchacha. Bueno, un crimen tremendo. Tremendo, sí. Arrancaron la vida a una mujer, a una chica, a una niña de 22 años y a sus padres, que en aquel momento, si no me equivoco, tenían 52 cada uno de ellos, Ángel y Elvira. Ángel además era un tipo grande, era un tipo de
1,90 de altura, practicaba el taekwondo, pero les cogió de sorpresa porque asaltaron la casa para robar a las 3:05 de la madrugada y debieron de asustarse los presuntos asesino y sus cómplices, debieron de asustarse porque pensaban que les podía reconocer la familia y les acuchillaron. La policía que siguió ese tema, una de las cosas que primeramente dijo era lo monstruoso que había sido el asesinato de los tres. Los habían al matrimonio los habían asesinado en su dormitorio y a la niña en la escalera. La cantidad de puñaladas que les habían dado, la salvajada que se había cometido. Y no solamente es quitar la vida, sino tirar tu vida por la ventana. Este tipo, el asesino, puede que se pase, ojalá sea así, por el crimen tan horrible que ha cometido en esa pequeña población de Guadalajara, que se pase el resto de su vida en la cárcel. Un tío que debía tener como 26, 27 años cuando se cometió, o el 28 años cuando se cometió el asesinato en el año 24. Y sobre todo por el ensañamiento. Es decir, si hay una cosa que sobre todo describe el crimen, y sobre todo cuando no hay un móvil detrás, es decir, más que el robo, es decir, detrás de la intención de entrar en una propiedad privada a las 3 de la mañana, nunca mejor dicho, dentro del mundo procesal, jurídico procesal, pues con alevosía y nocturnidad, nunca mejor dicho, para entrar a robar, sobre todo de qué forma se ensañan con las personas que resultan víctimas y que yo siempre comento esto, y además que creo que es una cosa muy indicativa a lo largo sobre todo de cualquier procedimiento penal, ¿no? Es decir, cuando hay un ensañamiento que no deja de ser una figura muy importante a la hora de determinar la condena, ¿vale? O la solicitud de la condena, a partir de hacer la creación del daño a la víctima de una forma exacerbada, ¿no? De una forma para querer hacer daño, ¿no? Es decir, a partir de qué momento, y eso muchas veces en fiscalía y en las defensas de este tipo de procedimientos, se somete muchas veces, y sobre todo cuando en este caso una condena tan sumamente importante como para solicitar la condena a la pena de prisión revisable, es decir, a partir de qué puñalada o de qué momento le produce la muerte a la víctima. Es decir, no es lo mismo, aunque des 300 puñaladas, lo mismo a la primera ya está muerta, con lo cual no hay esa satisfacción por parte, entre comillas, satisfacción. Sí, ese ensañamiento brutal que haría disfrutar. En el momento, y eso se estudia en criminología también, es una figura importante, es decir, a partir de qué momento dejas de producir ese daño exagerado para producir la muerte o acabar con la vida de la víctima, ¿no? Y en este caso, como bien decía don Luis Magán, es decir, el ensañamiento que hubo, tan sumamente, no sé si desesperado, pero bueno, para propinar y para acabar la vida con 3 personas a base de un arma blanca. Y aquí tenemos a un policía, es decir, no es fácil, es decir, porque tienes que acertar, tienes que dar en puntos vitales del cuerpo humano que produzcan la muerte, o por lo menos la muerte más o menos rápida, porque si no, pues, como hemos visto muchas veces, pues que lógicamente no acabas con la vida de una persona. A Laura no la matan en el momento, llega la policía, llega su hermano, se agoniza y está agonizando y desafortunadamente fallece. Qué pena. Que son 3 personas a las que liquidan en un momento, o sea, en un momento, un periodo de tiempo relativamente pequeño, ¿no? Tremendo. Claro, la pregunta quizás es ¿por qué sucede? ¿Por qué ese autor está ahí? Yo creo que es importante recordar que Fernando, el autor de Triple Crimen, el presunto autor de Triple Crimen, tenía antecedentes, y no eran antecedentes vanos. Tenía otros robos anteriores, había participado en estafas, conducía sin tener permiso para hacerlo, un delito contra la seguridad vial, también tenía delitos contra la intimidad y había agredido a compañeros, tenía delitos de resistencia y atentado contra gente de la autoridad. Vamos, una joya. ¿Por qué esa persona está en la calle? Porque si esa persona no estuviera en la calle, bravo, quizás Laura... Le respondo yo. Bravo.
por la laxitud que tenemos en el Código Penal y la interpretación de nuestra norma. Es decir, los jueces tienen que acatar la interpretación, digo, dentro de lo para lo que están atribuidos, es decir, el poder del magistrado es de, aparte de interpretar la norma, aplicarla que sea más justa. Es decir, tú tienes un Código Penal en el que se establece una serie de, en este caso, atenuantes, es decir, no es lo mismo una persona que comete el mismo crimen del que estamos hablando bajo los efectos de cualquier sustancia psicotrópica o alcohol, que hacerlo en plenas facultades físicas y no tener ningún tipo. Es decir, que se aplican atenuantes y eximentes que benefician siempre al reo. Siempre, absolutamente siempre. Y me subo al comentario de David Gutiérrez, tan acertado, para, antes de despedir este primer bloque de la huella del crimen, me sumo con un argumento idéntico. Recuerdan, les hablábamos ayer de esa persona colombiana detenida por matar a su pareja en Sevilla. Bien, la noticia es que tenía abierto un expediente de expulsión. Así que, como dice David Gutiérrez, si el individuo de Xiloeches hubiera estado donde tenía que estar, que es en la trena, si me permite la expresión, y este colombiano estuviera expulsado, déjame que cuente 4 vidas inocentes habrían salvado. Y esto es para pensar, ¿eh? Sí, y en este caso otro individuo de una cortísima edad. El asesino tiene 21 años, el colombiano, y su novia tiene 28. Pero lo terrible de estas historias es un argumento que siempre damos aquí, ¿te acuerdas, María José? Que es la vocación redentora de la mujer. Cierto. A esta mujer la había intentado asesinar. Sí. O sea, Sí, ya sí, la había ya intentado estrangular. 2 años antes la había intentado estrangular y ella no presenta denuncia. Por favor, todos nuestros telespectadores, sobre todo en el ámbito femenino, cualquier motivo de sospecha o índice o situación de violencia por parte del energúmeno que tienen ustedes a su lado, hagan el favor de dirigirse a la policía. No puede ser. Es decir, no mantengan, no se crean que por amor les van a convertir. Un individuo, un canalla que sale de fábrica canalla, muere canalla, salvo que de pronto encuentre la luz y encuentre a Jesús o a Dios, pero en la otra vida, probablemente en la otra vida. es terrible. Y el problema está, y hago alusión al anterior comentario, que decir que por la pregunta que decía David, es que el problema es que tenemos un código penal muy laxo a la hora de aplicar la condena, y sobre todo de los beneficios penitenciarios que tenemos. Entonces, con lo cual, es decir, ¿y para qué sirven las órdenes de expulsión? Pregunto. Pues para ser ejecutadas. Deberían. Pero si Pero no no se se ejecutan. Pero si no se ejecutan, y sobre todo porque tienen causas pendientes, tienen que primero cumplir la causa pendiente aquí y luego no tiene tramitar sentido. y además aquí lo sabe el profesional, porque no me lo estoy inventando, y además que colaboradores aquí de este programa que tenemos lo han explicado en alguna ocasión. Pues, con lo cual, a ver, si no se tramita eso de una forma diligente y rápida, pues es evidente que ¿para qué queremos aquí violadores, asesinos? Es decir, remítenlos al país. Es decir, bueno, mejor meterlos en la cárcel, ¿eh? Yo mejor que mandárselos al país, meterlos en la cárcel. Pero no a la cárcel en su país. Pero escucha, pero en un país como el nuestro a los 6 días salen. Sí. Claro. Es decir, o sea, ¿cuántas veces? Por eso vienen aquí a delinquir. Vienen por 2 motivos. El primero, por el que estaba comentando José Luis, que es que el sistema penal es muy laxo. Las penas son tremendamente bajas para algunos delitos que son muy graves. Y el segundo es que siempre es mejor pasar una pena en una cárcel, en una prisión española, Claro. que en una colombiana. El Claro. salto de Hombre, penal, Y podría nombrar también otros países. Marruecos, por ejemplo. Por ejemplo, no sé por qué, pero sí que es cierto que los extranjeros marroquíes tienen un índice de delincuencia disparado frente a otras nacionalidades. Esto no lo digo yo. Son datos No, del esto no es Ministerio delito del de Interior. odio. Estos son datos claros del Ministerio de Interior. Y entiendo que hay un motivo muy importante, y es que no debe ser lo mismo cumplir una pena aquí en España, que todos conocemos cárceles como las de Soto del Real, algunas con piscina climatizada, videojuegos, bueno, y otra serie de cosas que a lo mejor hay gente que no tiene en su vida cotidiana, y otras cosas son las cárceles en Marruecos, que las condiciones son bastante distintas. O en El Salvador. O en El Salvador, efectivamente. O en El Salvador. ¿Les gustaría perder un par de kilos que quizá han venido de las vacaciones y no les entra el pantalón? Pero bueno, que les quiten lo bailado. Han disfrutado, ¿no? Pues
pues qué importa. Les sugiero cómo pueden perderlo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Con Luis Magán, con Fernando Fanego y con David Gutiérrez. Regresamos en 0,0. No se vayan porque tela la que tenemos que cortar. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Bueno, hayan muerta en un hotel de Madrid a la escritora y expolítica canaria Dulce Serac. La escritora y exdiputada ha fallecido a los 56 años en un hotel de Madrid. Su muerte ha sido recibida con sorpresa en los sectores políticos y culturales de Canarias, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional. Ella era licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, también contaba con un máster de Gestión de Empresas, una titulación de Gestión Cultural y un doctorado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. ¿Ha sido una muerte natural? ¿Ha sucedido algo? ¿Hay sospechas? Ha llamado poderosamente la atención, ¿eh? Sobre todo, muy joven, 56 años. Sobre todo porque cuando una persona muere fuera de su domicilio o en un hospital y demás, lógicamente
pues surgen, lo primero porque hay que levantar el cadáver y tiene que ser un funcionario de la justicia el que de alguna forma certifica, aparte del facultativo que de alguna forma expida el certificado de la defunción, el motivo por qué muere. Es decir, que normalmente cuando una persona muere en la calle, fallece en la calle, se debe enviar, lógicamente, al Instituto Anatómico Forense o el instituto que haya, dependiendo de la ciudad, para que se haga la correspondiente autopsia para determinar el motivo de la muerte, que muchas veces puede ser por un infarto o por una caída, un golpe de maldad, pero claro, tienes que determinar el motivo del fallecimiento. En este caso, a ver, me imagino que estará su júdice y no se sabrán todavía, al no estar personados en los autos en los que se hayan incoado, lógicamente, la muerte, no sé en qué ciudad fallece. No sé si es Madrid o en qué... En Madrid, en un hotel de Madrid. Pues eso seguramente se estará tramitando en Plaza Castilla, en el juzgado que hubiera estado de guardia el día que haya estado, que haya fallecido, el que estuviera por turno de guardia o los juzgados que estuvieran de guardia, y que se esté tramitando la investigación y sobre todo que se pueda determinar el motivo de la muerte. A priori no tiene por qué ser, porque muchas personas lamentablemente fallecen pues, de muerte súbita por un infarto, por un derrame, en fin, por cualquier tipo de... Pero vamos, la edad era joven y sobre todo que no tenía, creo, ningún tipo de precedente. No ha trascendido, ¿verdad? No ha trascendido nada. No se sabe si ha sido inducido o natural, pero no ha trascendido para nada. Ha sido un impacto sobre todo en las Islas Canarias, que tenía una trayectoria política importante vinculada al mundo de la cultura y muy agradecido. Presidió el Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Sí, exactamente. Pero no ha trascendido, y es verdad que con 56 años te sorprende que una persona pueda morir, y además estando en Madrid, que decir que habría venido a hacer cualquier... Rita Barberá. Estaba Rita Barberá también en un hotel. Enfrente del Congreso de Diputados, en la carrera de San Jerónimo, y casualmente cuando le estaban incriminando de muchísimas cosas a las que le hacían... Bueno, yo creo que la mataron entre bastantes. Y ella sola se murió. Y ella sola se murió. Y sobre todo la gente de su propio partido político. Es verdad, tiene razón, en este hotel que no recuerdo cómo se llama, enfrente de la carrera pero San está Jerónimo, donde ella se quedaba. Enfrente, efectivamente. Ya te diré el nombre. Estamos en cuanto a esta muerte que nos ha llamado la atención de Dulce Xerac, que además había escrito varios libros de novela negra, haciendo un cierto paralelismo con nuestro programa. Desde mediados de los años 90 participó en la política institucional, se incorporó en 1995 al Gobierno de Canarias, donde se centró en el ámbito cultural y fue viceconsejera de Cultura y posteriormente consejera del Cabildo de Tenerife. Como les decía, en los últimos años pues, ha publicado varias novelas de género negro. Mira, podríamos dedicar un especial a muertes en los hoteles. Hombre, pues deberíamos llamar... Me parece... Deberíamos llamar de forma ultratumba a Agatha Christie o a Margarita Landi para que nos aclare. Margarita Landi, ¿recordáis? Sí, claro. Qué personaje más ¿Y cómo fabuloso. se llamaba el periodista este que también era muy bueno de Crónica Negra, que está liado muchas veces? Este que tenía poquito pelo y barbita, que era muy famoso. Ay, Dios. Que falleció... no me acuerdo. Ahora están nuestros telespectadores diciendo... Luego seguramente estarán los espectadores diciendo... Dando ya la pista. Jiménez del Oso, que se me viene Jiménez del Oso. Sí. Era otro que... Bueno, pero él... Paco García Avellán. García Avellán, por supuesto. Avellán, no sé si era Francisco Avellán. O Francisco, que era una persona... Era vecino mío durante un tiempo. Que durante mucho tiempo se dedicó a la Crónica Negra y... Ya lo creo. Y era especialista en esto. Ya lo creo. La última imagen de Jay Slater, publicada por Mirror, reaviva las preguntas sobre sus horas finales en Tenerife. El diario británico Mirror difundió la que se considera la última foto de Jay Slater con vida, una imagen tomada pocas horas después de su muerte en Tenerife y exhibida en la investigación judicial celebrada en Preston. En ella, el joven de 19 años aparece sonriendo en el asiento trasero de un coche mientras se dirigía a una vivienda turística en Masca, a una hora de la playa de las Américas, donde había acudido para el Festival de Música. Medios británicos han mostrado por primera vez ese encuadre en el que se reconstruyen los movimientos previos del chico en la madrugada del 17 de junio de 2024. La fotografía y el relato de los acompañantes encajan con lo escuchado en la vista. Según publicaciones británicas, la foto se tomó durante el trayecto hacia la casa donde el protagonista
protagonista de esta triste historia llegó junto a dos hombres, uno de ellos identificado como Ayub Qasim, quien declaró por videoconferencia en el proceso de Preston. La escena coincide con lo expuesto en la vista, donde se detalla que salió de la zona sur tras el festival y aceptó desplazarse hasta Masca con esas dos personas. Otros medios del Reino Unido también informaron de la difusión de esa imagen inédita durante la conclusión del caso. ¿Qué opináis? Bueno, pues este tipo de casos suelen ser bastante complicados. Cuando una persona se precipita en un entorno natural, suele sufrir una serie de politraumatismos que hacen difícil, no imposible, encontrar si ha habido indicios de una participación de terceros, al menos en el momento de la caída. Y a menos de que haya habido un forcejeo violento que verdaderamente haya podido dejar un rastro, una evidencia de que se ha producido una acción deliberada para hacer que esa persona caiga, para precipitarla y que eso ha provocado su muerte, si la persona se ha tropezado o si alguien le ha ayudado levemente a tropezarse, es verdad que a veces es difícil de esclarecer, aunque hay otros medios de prueba que tampoco es cuestión de desvelarlos todos en directo, porque no queremos que los malos, que también claro, lo sepan. Sí, los malos ven la tele, ya lo creo. Y cada vez más, y se informan cada día más de cómo cometer sus actos delictivos, tratando de sortear luego a la justicia. Me recuerda porque, señores, fue encontrado el cadáver de este hombre en un barranco. Me recuerda de alguna manera, no me pregunten por qué, a la muerte del presidente de Mango. Exacto, yo estaba pensando también, amigo, pero totalmente, pues es que porque además me recuerda muchísimo. Ese tema que era un senderista profesional, casi profesional, tenía 73, me parece, pero vamos, años, estaba en plena forma con su hijo y se desempeñó. Eso se cerró. La compañía pasaba a manos de los hijos, los 3 hijos que tenía, pero luego los Mossos han vuelto a abrir el caso. Yo siempre estuve muy mosqueada. Cuando yo escuché la noticia, pensé, presuntamente le han empujado. Bueno, claro, es que es curioso, caso, pero bueno, es mucho decir, porque presuntamente. Iba acompañado por su hijo. Claro, pero yo no sabía en el momento, yo no sé, estoy retrotrayéndome al momento en el que escucho la noticia. Yo no sé que está acompañada por sus hijos, pero yo conocía solo con uno. Yo conocía la figura del presidente de Mango, era un tipo que tenía una muy buena forma física, se conocía el terreno, y yo pensé que presuntamente le habían empujado. Luego me enteré que el que le acompañaba era el hijo y efectivamente se cerró el caso, pero ahora parece que se va a volver a abrir. Y este caso a mí me recuerda muchísimo al que estamos hablando ahora, que estamos comentando. Sí. Y sobre todo porque en la brigada que en su momento llevara, creo que es en los Mossos, ¿no? Lo que está, los Mossos. Directamente lo primero que hacen es como círculos de investigación de las personas más cercanas o allegadas a la persona de la víctima, en los que empiezan a hacer ya las averiguaciones, lógicamente, si hay esposa, hijos, nietos, sobrinos y tal, que hayan estado con él o el día que estuvieron con él, con lo cual, si la han reabierto, pues es lógicamente. Pero en este caso es curioso que este chico se precipita a un sitio en el que, bueno, y no sé si lo conocería o no lo conocería, pero bueno... Volvió a pie después de la foto que les he contado. Parece ser que volvió a pie. Sí, pero aquí hay una variable que debemos de poner en antecedentes también a todos nuestros telespectadores, que es, él vino desde Londres, desde Inglaterra. Él estaba estudiando una formación profesional de albañil y tal, y se vino aquí a un festival que es una rave. Una rave son de estos festivales que por cierto hay una película que va a competir por los Oscar española que se llama Rave, que es espectacular. Yo lo recomiendo a toda la gente, a todos nuestros espectadores, y vino hasta allí, hasta la isla donde se despeña, a verla, y se ponen ciegos. Se ponen ciegos de alcohol y ciegos de droga. En la autopsia que a él le hacen al chavalito esto, que es una pena que tuviera ese accidente. 19 años, por Dios. Con 19 añitos y tal, le encuentran restos de tal. Pero se tiran 2 o 3 días en un lugar oyendo música de distintos tipos, fundamentalmente música disco y esas cosas y tal, y pues se ponen ciegos hasta no saber exactamente qué pueden hacer. Hasta perder la conciencia. Exactamente, en un lugar en donde fueron después desplazados a su alojamiento
nacimiento, un lugar bastante abrupto por lo visto y que no conocía para nada. Es una pena, es una tragedia, porque 19 años, perder la vida con 19 años, con todo el futuro que tenía, con toda la vida por delante que tenía, es una pena. No sé si antes ha comentado David sobre, o ha sido tú, María José, la que dice que muchas veces que los presos ven muchas veces, los presos, vamos, la gente chunga, se instruye y ve la televisión y nos ve y nos sigue. Doy fe de lo que acabas de decir porque hace relativamente poco llamaron a mi despacho en relación, porque mi apellido es bastante, es un apellido que no... Muy peculiar. Y llamaron al despacho de un interno en la prisión de Aranjuez para un tema familiar de violencia de género. Es decir, y la referencia que dio en mi despacho era porque veía La huella del crimen. Os doy mi palabra, ¿no? Es decir, que tienes razón, que sí que nos ven y siguen, lógicamente, este tipo de... Tiene fans, auténticos fans. En todas las cárceles de España, en todas las prisiones, María José tiene auténticos fans. Sí, ¡qué gracioso! Te digo sinceramente, hace como un mes nos llamaron al despacho de la prisión del penal de Aranjuez. Y que veían La huella del crimen. Ole ahí, pues muchísimas gracias. Vamos con otra noticia. Secuestran a su propia hija a punta de pistola para alejarla de la pareja de la madre. Está con nosotros la doctora Remedios Fernández Amela. Remedios, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bienvenida, qué gusto, doctora, tenerla nuevamente en el programa. Bueno, un caso complejo, ¿eh? Muy complejo y daría para muchísimos programas este caso, realmente, sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo lo analizas? Este caso es un caso en que un delincuente rapta a su hija. Digo delincuente porque al parecer tenía una red de delincuencia en Europa y la rapta alegando para sí mismo y para su madre que tiene que llevársela a Rumanía, tiene que llevársela a él porque la madre tiene una nueva pareja y esta pareja ha asesinado a la hija de otra pareja anterior. Y este hombre estaba acusado al menos de violencia de género. Rapta a su hija después de dar 2 tiros al aire en Galicia y se la lleva cruzando toda Europa hasta dejarla con los padres de él y después huye a Alemania, donde es capturado. Ahora mismo está en prisión. ¿Por qué este caso tan rocambolesco que da para una serie de Netflix o de cualquier una serie? Es porque las características del aparentemente inocente nueva pareja de la madre lleva detrás un asesinato de la hija de 2 años y medio, condenado por ello, ha cumplido condena por ello, al igual que la madre de la niña muerta, que también cumplió condena por asesinato. Ha sido realmente una noticia que me impactó muchísimo cuando la he leído, me impactó. Y que he leído la sentencia de este señor, del asesino de la niña de 2 años y medio. Entiendo que el padre ha temido por la vida de su hija de 7 años, pensando que estaba en proximidad de un asesino de otra niña. Podía pasarle igual. El que este nuevo padre sea un delincuente o no es anecdótico. La cuestión está en que los hijos de un padre que son criados por otro hombre, y en este caso un hombre que ha asesinado a otro hijo, nos puede plantear muchísimas dudas y muchísimos sentimientos encontrados aquí. Qué tremendo, doctora, qué tremendo. Pues nos quedamos con esta reflexión, este análisis de la doctora Remedios Fernández Amela para seguir profundizando en esta noticia que además, doctora, a mí me recuerda a tantas otras noticias. Bueno, no, afortunadamente no hay muchas noticias igual a esta. Yo he profundizado en el primer asesinato de la niña de 2 años y medio porque he tenido acceso a esa sentencia. Está disponible en la jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial y hay un detalle que se ha pasado por alto. En la autopsia de esta niña se veía que no solamente había recibido golpes que resultaron mortales, sino que había sido una violencia continuada
que había tenido hasta 30 lesiones observables por los forenses, que la condena no solamente ha sido por asesinato, sino por violencia habitual, que fue vista por médicos que al parecer pasaron por alto este maltrato, y además que había una dilatación anal. ¿Qué nos dice esto? Que posiblemente la niña también había sido abusada sexualmente. Es más frecuente en el maltrato infantil, primero que los niños son pequeños, son de 1 a 5 años con más frecuencia, luego las niñas y los niños en la violencia infantil no tienen diferencia, pero sí tienen diferencia por el tipo de delito que se comete contra ellos, y sí es cierto que las niñas son más vulnerables y son más abusadas sexualmente que los niños. Y también que son más abusadas y más abuso sexual es decir, que las madres maltratan más a sus hijos que los padres en razón de 2 a 3. Dios mío. Qué tremendo. Hablaba de que me recuerda lamentablemente muchas otras noticias, no en el caso de a punta de pistola, pero sí como los niños son tratados como moneda de cambio, como son sustraídos a sus padres, bien porque tienen un conflicto con uno de los cónyuges, bien porque no quieren que una segunda pareja tenga trato con ellos. Ahí estaba intentando incidir Remedios, en que lamentablemente los niños son utilizados como moneda de cambio por los padres, por los amantes de los padres, por los novios de los padres, en unas circunstancias realmente terribles. Este caso es brutal y gracias a Dios, como bien dice Remedios, pues bueno, no es tan frecuente. Lo que sí es frecuente es la utilización de los hijos, el secuestro de los hijos por unos motivos o por otros que suelen tener que ver con esta noticia. No quieren que esté con la otra pareja, ¿no? No. Aquí parece que había una razón bastante importante, pero sí, es cierto que los hijos son tomados como rehenes con muchísima frecuencia. Muchísimas gracias, doctora Remedios Fernández Amela. Un saludo. Igualmente, María José. Gracias, muy buenas noches. Es un canalla. Adiós. Un canalla. Aquí parece, cuando lees detenidamente la noticia, lo que parece es que el padre es un héroe. O sea, que el padre, que es un canalla, que es un caradura, es un delincuente además internacional, rumano, que está en Alemania delinquiendo, coge y viene a salvar a su hija. Es que este tipo es un canalla, el primero, el asesino, el exjugador de fútbol, el tipo que asesina y que parece ser que puede haber incluso hasta violado a su primera víctima de 2 años. Le meten 20 años y está ya en la cárcel. Y luego, perdónenme, con todos mis respetos, y de verdad que no quiero incidir en este tipo de cosas. Pero ¿y la madre, macho? O sea, se junta con un individuo. O sea, es que parece que ¿cómo se dice eso? De Dios los cría y ellos se juntan. O sea, pasa de un canalla que es el padre de su hija, que es un delincuente rumano, a otro canalla que es un asesino de niñas, cuando ella tiene una niña de 7 años. Hombre, por favor. Quiero decir que, y vuelvo a decir que no se puede victimizar más a la víctima, no se puede victimizar más a la mamá. Pero hombre, un poquito de empatía con la niña, solamente por defender a la niña. Este canalla que se pasó, no sabemos, de los 20 años que le condenan, 20 años por un asesinato de 2 años, y te condenan a lo mejor 4 años por mangar Hacienda a 3.000 pavos. O sea, que bueno, y 80 años al gestor de Dios mío, de los actores de Cuéntame, por favor, Imanol Arias, que bueno, yo muero por Imanol Arias. O sea, quiero decir que es que por favor, o sea, que esta historia es qué absolutamente truculenta, terrible. Y realmente, a mí, si me hubiera pasado una cosa de esta, yo hubiera intentado, evitar a mi niña el riesgo de tener a un psicópata, porque eso no puede ser otra cosa, un psicópata, un tipo que es un jugador de fútbol que en sus ratitos libres mataba a una niña de 2 años y encima la violaba. Hombre, es increíble, absolutamente increíble. No da crédito. Fernando no da crédito. No da crédito. Y sobre todo porque yo creo que a partir de la policía en España, vamos, que la obra tan espectacular que hace la policía cuando hace la investigación sobre este tipo de cosas, y sobre todo lo difícil que es, ¿no? Seguir la pista. Un tío que desaparece, creo que en Ferrol, ¿no? Fue donde Ferrol. aparece en Ferrol, atraviesa media... Bueno, 4.000 kilómetros. Se va desde Portugal hasta no sé dónde y tal, pero bueno, tiene números claros. Yo creo que... Y aquí...
Sí, pero bueno, pero que recorre por distintos países de la Unión Europea, yo creo que con al objeto de poder ser o no identificado, pero luego la policía, como vulgarmente se dice, no es tonta y sabe perfectamente en el momento que la Interpol interviene, ya no solo las fuerzas y órdenes de seguridad en España, sino la Interpol, yo creo que a este tipo de macabras personas, por no decir animales, porque los animales tienen mayor personalidad y tienen otro alma distinto, completamente distinto, ¿no? Pero sí que son fácilmente luego perseguibles, ¿no? Este tipo de dejan rastro. Fácilmente, entre comillas. Fácilmente no lo son, pero sí que es cierto que a través de la cooperación policial internacional se consigue. En este caso fue la unidad central de UFAM, de familia, que es la unidad aquí en España que investiga este tipo de crímenes, de delitos, la que se puso en contacto con sus homólogos en Rumanía porque sabían cuál era la procedencia del padre y pudieron trazar ese mapa de puntos clave donde podría hallarse la niña, y gracias a eso se dio la resolución. Pero quería apuntar que al final volvemos al mismo origen, ¿no? Al mismo patrón que teníamos anteriormente. Hay dos personas aquí, una que ha asesinado a una hija suya y otra que a una hija no, ha asesinado a la hija de su compañero, de su pareja entonces, y a otra persona que es un delincuente multireincidente que además trabaja de forma internacional en varios países, y ambos están en libertad, y como ambos están en libertad vuelve a haber un riesgo. No tiene ningún sentido que pase esto. Nosotros estamos encantados de hacer nuestro trabajo y por suerte ha habido una solución óptima para que la niña pueda volver a salvo, pero sin duda son situaciones que no deberían darse, porque el derecho debería proteger a las personas inocentes, sobre todo las vulnerables, claro. En este caso, por ejemplo, interviene, y es una pregunta que le formulo al compañero, a David, como profesional, ¿es la misma unidad que, por ejemplo, intervino con el caso de Juana Rivas? Sí. El caso del secuestro de... Sí, dentro de la Policía Nacional, que además tiene atribuidas las competencias habitualmente de cooperación policial internacional, la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer, es las que se encarga normalmente de los delitos, tanto en el ámbito doméstico como de los delitos que se conocen como de violencia de género. Ya. Y entonces todos los que son relacionados con cualquiera de estos dos tipos delictivos son los que investiga esta unidad. La brigada que investiga esa efectivamente, que tiene una unidad central que es la que comparte información, a veces a través de Europol, a veces a través de Interpol, a veces hay oficiales de enlace o hay comunicación directa, porque por desgracia hay más casos de los que pensamos, como bien decía. Y que son desconocidos a lo mejor, ¿no? Son desconocidos para el gran público, pero que suceden. Efectivamente, ese secuestro de menores, no esa sustracción de menores de la que hablaba María José, pero sí, normalmente es esta unidad la que se encarga de este tipo de investigaciones. Increíble. Tremendo, hacemos un alto en el camino. Permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Regresamos enseguida con el último tramo de La Huella del Crimen hoy. No se la pierdan. Marlaska tiene su espacio hoy en el programa. Ya verán. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos?
Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Y antes de meterle el diente a algunos sucesos de toma pan y moja, que diría que permítanme que les hable de Terracota, Plaza de España. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar y donde, por cierto, el viernes pasado tuvo lugar una nueva cena con La Resistencia y un nuevo éxito brutal con todos ustedes, que volvieron a sumarse a este magno acontecimiento. Fijo que habrá más, ya lo verán. Bueno, antes de meternos con el siguiente caso, inevitablemente tengo que contar que David Gutiérrez, además de un policía estupendo, es todo un caballero. Comentaba yo que tenía un poco de fresquito porque tenemos un aire acondicionado en esta casa de padre y muy señor mío, no se vayan ustedes a creer, y de pronto me ofrecía su prenda. Y claro, Fernando Fanego ha preguntado si la policía tiene una tienda para vender este tipo de... Por favor, ¿me permites? Por favor, miren, uy, miren qué maravilla. Por favor, ya no me la voy a poner con un payasito, pero yo prefiero morirme de frío, eso sí. Pero no me digan que no, es preciosa y es de la Confederación Española de Policías. Además es de neopreno, ¿no? Sí, es muy calentita. Es que claro... Menuda. Yo sí, si Tú quieres una, ¿verdad? Si la ponen a la venta, yo seré uno de los clientes. No tengo ni la del Real Madrid, con perdón, ni ninguna equipo que no me gusta. Pero fútbol, quieres la de la Confederación Española de Policía. Es que me mola. No, nos gusta. Habrá que plantearlo. Sí, como modelo de negocio. Yo digo de comprarlo, yo digo de comprarlo. Sí. Business. Nosotros, de momento, nos dedicamos más a defender a los policías que a hacer negocio, pero bueno. Bueno, nosotros... Para nuestros amigos podrá haber algún presente siempre. Bueno, yo creo que en este sentido nosotros apostamos por un modelo de negocio, ¿verdad, Fernando Fanego? Que es la tienda del CEP. Exactamente. ¿Qué les parece? Bueno, bromas aparte, es muy bonita y muy calentita y muy confortable. Este es el nuevo timo, les queremos contar, del sobre con dinero en Barcelona, la estafa viral con la venta de un iPhone que ha encendido las redes. Nos lo cuenta todo Raúl Sánchez, no David Sánchez. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Buenas noches, María José. Bienvenido, querido Raúl. Cuéntanos. Gracias. Tiene que ver con la venta de teléfonos móviles, de smartphone, pero sobre todo iPhone. Sí, porque ahora mismo con el lanzamiento del iPhone 17, que es el último que ha salido del mercado y que tiene un precio aproximado de unos 1.700 euros, ¡wow! El mercado de segunda mano, de compraventa de segunda mano, está siendo muy utilizado precisamente para posibles estafas, ¿no? Y una de las estafas, como bien comentaba uno de los que intentó sufrir esa estafa, pero al final fue muy hábil e intentó escaparse, es el timo del sobre con el iPhone. Entonces, consiste en que, un vendedor que va con buena fe precisamente para vender su teléfono móvil, queda con dos supuestos compradores que, lógicamente, no tienen ninguna intención de comprar el iPhone, sino que quieren estafar. Entonces,
en vez de dar el dinero en efectivo, o sea, le enseñan primeramente el dinero en efectivo al vendedor, pero acto seguido lo meten en un sobre para aparentar que es como más formal, y en el momento que intenta, en este caso el vendedor, dar el teléfono móvil y recibir el dinero en un sobre, los que están compinchados en este caso, los presuntos estafadores, cambian el sobre por otro sobre que no tiene o tiene muchísimo menos dinero aparentemente, y si la persona en este caso no se da cuenta, pues se puede quedar sin teléfono y en este caso sin el dinero, ¿no? Aquí tuvimos un ejemplo, lógicamente, de una persona en Barcelona que grabó como la presunta estafa, que al final no fue cometida en este caso, pues porque fue bastante hábil, pero ahí los estafadores cambiaban el sobre y aparentaban el sobre que cambiaron, que había dinero, y bueno, lo único que había era 10 euros, teniendo en cuenta que el coste del iPhone 17 de segunda mano está en torno a los 1.400 euros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en las plataformas de compraventa de segunda mano sí que hay gente de buena fe, pero hay gente que se aprovecha e intenta estafar. Muy bien, Raúl, en subrayarlo, porque yo estaba recordando, creo que fue un crimen, y si no fue un crimen, estuvo muy cerca, que era en el mercado también de segunda mano, dos personas, creo que eran Wallapop, bueno, lo tengo cogido con pinzas, así que tampoco me hagan mucho caso, pero era una de esas redes sociales de compra-venta de artículos, y la cosa terminó en un suceso importante, así que por favor, extremen la precaución. Raúl, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Curioso la forma de tangar, ¿no? Sí, de tangar. Hablando desde el punto de vista coloquial, ¿no? Es decir, sobre todo deben ser magistrales a la hora de hacer movimientos casi de mago, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? De cambiar un sobre por otro, hacer como esta pelotita, aquí o aquí y tal. Claro, y hay gente muy rápida. Cambiar un sobre, sí, me imagino que será el despiste, con uno mientras habla con uno, el otro pone el sobre y tal. Hombre, es curioso decir, a ver, aquí yo creo que en España es uno de los países que estamos a la vanguardia y los más pioneros en temas, o sea, en lo más avanzados en este tipo de picaresca, ¿no? Y sobre todo porque hasta hace relativamente poco, y como comentamos en un programa, no sé si recordarás, que hace, no sé si un año y pico, lo comentamos aquí, que volvieron a intentar vender a unos extranjeros la valla de retiro. Sí, efectivamente. Bueno, y la Torre Eiffel. Con dos narices, intentar vender la valla, lo que es el acero de la valla o el hierro de la valla del retiro. De la entrada principal de la calle de Alcalá. Sí, y estuvieron a punto de tancar a los Es que es impresionante. Lo que fuera. Con lo cual dices, vamos, aquí, pues el que no corre vuela. No, el que no corre vuela, claro. Antes de entrar con el asunto de Marlaska, que nos preguntamos tenemos algunas preguntas, como ¿qué pasa con el dinero de Interior? Enseguida vamos con ello. Deberá pagar, no Marlaska, 48.000 euros a los hijos de un anciano que murió al recibir un puñetazo por pegar a su mujer. El caso, sucedido en Valdemoro, ha llegado al Tribunal Supremo a petición de los familiares del fallecido, que defendieron que, aunque el acusado no tuvo la intención de causar la muerte al anciano, el puñetazo sí fue plenamente voluntario. El Tribunal Supremo ha elevado de 20.000 a 48.120 euros la indemnización que un hombre tendrá que pagar a los dos hijos de un anciano de 91 años que falleció después de que le diera un puñetazo al verle pegar con un bastón a su mujer. Ahí lo dejo. Hay situaciones que no se sabe nunca. Son surrealistas, ¿no? No, pero que no se sabe muy bien quién es el bueno y quién es el malo. Antes se tenía más claro quién era bueno y malo, sobre todo en nuestra infancia, pero ahora, porque este individuo con 91 años empezar a pegar a su mujer con un bastón, hombre, es un canalla con 91 años. O sea, que si con 91 años lo ha hecho, imagínense, ¿no? Con 56. Exacto, con mujer, 50, que, con 60, con 70 o lo que sea. Lo que lleva en el cuerpo esa mujer. Por eso ha sido una liberación. Discúlpeme, que Dios le tenga en el infierno. Pero claro, el otro le defendió. Ha habido casos muy famosos a la historia de defender a una mujer, ¿verdad? Exacto, y salir perjudicado. No en este caso, que ha sido así. Desgraciadamente le pegó un puñetazo a un hombre de 91 años, se cayó, se desnucó y el pobre se ha matado. Pero ahora que este individuo, este miserable, está bien apagando a su mujer. Hombre, por favor, con un bastón. Y luego se encaró al muchacho que le pegó, que no está bien, evidentemente no hay que hacer eso, pero está bien recriminar a alguien que esté violentando a una señora, a una mujer, sea su mujer, su pareja o la vecina del quinto,
recriminar este tipo de cosas, porque todos tenemos que colaborar en denunciar y en desactivar la violencia. Es que si él tenía 91 años, en la noticia no encuentro la edad que tendría la esposa. Hemos de entender que sería una edad parecida. Claro, el muchacho de 38 años que le propina este pedazo de puñetazo al miserable anciano, que bien está donde está, Dios lo tenga donde dice Luis Magán, efectivamente, claro, le estaba dando con un bastón en diferentes partes del cuerpo de la mujer, que sería como mínimo octogenaria. Yo desde luego, si me veo en esa situación, y cualquiera de los que estamos aquí, sí, lo mismo. Igualmente, claro. Y si le tengo que dar un tortazo al señor para que no puedo actuar así, porque lo primero, conozco la ley y sé que al final perjudicado voy a ser yo. Ya. Y tratar de evitar que le siguiera o por lo menos repeler la agresión que le hacía a la señora. Pero en cualquier caso, yo soy padre de familia, y yo no podría ver esa injusticia y quedarme con los brazos quietos y pasar de largo. No, claro. O hacer la vista. Entonces, con lo cual dices, bueno, pues le ha caído lamentablemente encima, por tratar de salvaguardar y sobre todo la integridad de la pobre mujer, pues encima le ha caído, porque tuvo la mala suerte, y pues es un homicidio imprudente, porque la intencionalidad y el ánimo o brandy del tío no era de acabar con la vida, del señor, del que ha sido condenado, de acabar con la vida, sino de simplemente, de alguna forma, pues darle un puñetazo para de alguna forma tomar la justicia, como si dijéramos, por su mano, que tampoco se puede hacer, pero sí tratar de repeler lo que es la agresión a la anciana. Me parece muy injusto que esta persona que tenía una vida tranquila y que de pronto se encuentra con esta circunstancia tan terrible y tan injusta, es que yo no me imagino qué haría, sinceramente. Estoy mirando a los ojos de un policía, yo no sé qué haría si veo que a una anciana, que podría ser mi madre, bueno, ya no, lamentablemente, pero le están dando con un bastón. Pues seguramente cojo el bastón y le doy en la cabeza. Esto es probablemente. La obligación legal de actuar no sucede como con un ciudadano. Nosotros tenemos un delito específico, que es la omisión del deber de perseguir delitos, y cuando presenciamos uno, obligatoriamente debemos actuar de oficio, y el no hacerlo, incluso aunque nos hallásemos fuera de servicio, puede suponer que nosotros cometamos ese delito de omisión de perseguir delitos. Al margen de eso, como cualquier ser humano medianamente razonable que ve que están agrediendo a otro, que además, pues si era una octogenaria, como podemos presumir, puede ser una persona vulnerable, a cualquier persona le nace de manera prácticamente automática tratar de frenar eso, y lo hace con los medios que puede o entiende en ese momento. Un puñetazo no parece algo que sea a priori, habría que ver un delito de lesiones y los conocimientos, ¿no?, de la persona que lo lleva a cabo, pero no parece en principio que sea con ánimo de acabar con la vida del agresor. Lo que sí que creo que no funciona bien en nuestra legislación, y si no que me corrija Fernando, es que en nuestra legislación no prevé algo que a mí me parece que es fundamental, y es que el riesgo debe asumirlo la persona que genera el riesgo, no los que se ven sometidos al riesgo que ha generado esa persona. ¡Qué bueno! Sí, totalmente. Es que esto debería ser ¡Qué así. bueno! Si hay una persona que está llevando a cabo una acción, agredir a su mujer con un bastón, golpeándola con un palo, en varias partes de su cuerpo, que produce un riesgo, por ejemplo, de que esa mujer se caiga y también se fracture el cráneo, igual que él. Él con esa acción está asumiendo el riesgo de causar lesiones, o si se cae a causa de esa agresión, causar la muerte. Si esa persona ha provocado ese riesgo, debe ser capaz de asumir el riesgo de que a él le causen lesiones, o de que tenga una mala caída y fallezca. La diferencia desde el punto de vista técnico-jurídico está en la diferencia del artículo, creo que es el 152, si no me acuerdo, de lesiones, el delito de lesiones, y luego, si no, son lesiones imprudentes. Es decir, en el caso es que yo, imagínate que yo te doy un empujón así como, qué alegría verte, Luis, y te caes y te hace producir una lesión, pero es una lesión imprudente. Es decir, la intención no es la de lesionarte. Cuando el delito de lesiones sí, y lógicamente la condena conlleva una pena mayor, ¿no? En este caso, como bien decía David, en nuestro país no existe esa figura, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico,
Y claro, cosa que en otros países sí, por ejemplo en Estados Unidos, es decir, que tienen capacidad de decir de cualquier persona, o bien que allane tu morada, o bien cualquier, es decir, de repelerla, lógicamente, o bien la usurpación, o bien la ocupación, o bien, es decir, cuando te sientes agredido y demás, y tratar de repeler esa agresión. Aquí no, aquí encima te la cargas tú. Sí. Encima tienes que cargar con el mochuelo, ya no solo de ayudar a la persona que ha sido vulnerable, que ha sido agredida, sino a la persona que... Y eso ha pasado muchas veces, por ejemplo, en tráfico. Nosotros que llevamos en el despacho muchas cosas de tráfico, de siniestros y demás, el típico que pita uno a otro tal, se baja y por ayudar y intervenir en no pegarse, al final termina siendo culpable de una agresión que tampoco tenía ni ha sido provocada por él. Marlaska bajo sospecha. Bueno, la verdad es que yo podría enumerar unas cuantas noticias bajo este titular, pero no lo voy a hacer y voy a continuar con el mismo. La pregunta que se hacen muchos policías y que nosotros actuamos como eco y nos lo preguntamos también es: Marlaska, ¿dónde está el dinero de la policía? Claro. Los agentes, miren, se ven obligados a adelantar dinero de su bolsillo para pagarse el alojamiento y la manutención en desplazamientos oficiales. No sé si está quedando claro. La plantilla de la Policía Nacional de toda España está en una situación límite por el colapso de las cajas pagadoras. No hay dinero para dietas de alojamiento y desplazamiento. No hay fondos para sufragar los gastos básicos de las comisarías y mucho menos para las reparaciones, por muy urgentes que sean, Y la única justificación que reciben los agentes desde la Dirección General de la Policía y el Ministerio de Interior, dirigido, como saben, por el tal Marlaska, es que todo sucede porque no se han aprobado los presupuestos para 2025 y las cuentas públicas están prorrogadas. Sin embargo, este argumento no se sostiene. Desde la Confederación Española de Policía explican que los presupuestos de la Dirección General de Policía incluyen una partida en concepto de indemnizaciones por razón de servicio. De aquí sale el dinero para pagar las dietas, el transporte, los traslados, los anticipos y otras indemnizaciones. Y si bien no hay presupuestos, la cantidad destinada para este año era la misma que en 2024, 52,76 millones de euros, por lo que no se entiende que este año no hubiera problemas y este año se produzca el colapso de estas dimensiones. Que el año pasado con la misma partida no hubiera problema alguno y ahora con la misma partida estemos en una situación, yo no sé ustedes, yo estoy leyendo noticias que verdaderamente me duelen enormemente de cómo se está vapuleando a la policía, cómo se la está humillando, cómo se la está poniendo en peligro y, hombre, cómo se le está haciendo que costen. Esto es una vergüenza para un país. Que no están aprobados los presupuestos generales del Estado. Pues a la calle con el de la Moncloa, pero a la calle, por no decir a otro sitio que creo que es delito. Bueno, pues este ministro otra vez hace gala de lo único que sabe, que es dejar a sus policías tirados. Por eso no nos cansamos de verdad, de exigir su dimisión. Si no sí, hombre, va a dimitir. ¿Dónde se ha visto en otra? Si no le preocupa dejarnos desprotegidos, mucho menos que tengamos que adelantar el dinero para los desplazamientos oficiales. Este año no se está viajando más que años anteriores. El presupuesto lleva siendo superior a 50 millones para este tipo de desplazamientos los últimos años y es la primera vez que las cajas pagadoras están vacías. Entonces son los policías los que de su nómina tienen que anticipar a veces cantidades importantes, porque a veces viajamos 20 días por razón de servicio y hay que adelantar en algunos hoteles las dietas, ¿no? Las dietas, ¿no? Efectivamente, y la manutención. Y se están produciendo retrasos en los pagos a veces de meses. Entonces, la economía de cada uno es diferente y hay personas pues, que por razones familiares o cargas personales la tienen más ajustada, que están viendo obligados a adelantar este dinero. Y al ministro le da exactamente igual. Lo único que hace es esconderse, atender a otro tipo de asuntos políticos, no a este. Sí que sabemos en qué se está gastando parte del dinero, y es en esas medallas pensionadas que está otorgando a mandos jubilados que le han sido fieles y que le han ayudado a hacer pues, de este ministerio el peor gobierno que ha tenido en la historia. Estas medallas que están dando a personas ajenas al cuerpo, medallas pensionadas, que conlleva que cada mes la persona que la ha recibido obtenga una cantidad económica, eso sí que lo está haciendo
más que nunca. Ha cubierto un nuevo récord. Pero para adelantar el dinero para los que estamos trabajando, para los policías que estamos tratando de impedir o esclarecer delitos, para eso resulta que no queda dinero en las cajas, ni para eso, ni para los vehículos. Pero es vergonzoso que esto esté sucediendo. Absolutamente lamentable. Ya no es cuestión del tema de no haberse aprobado los presupuestos. Es un descaro absoluto. Pero ¿y cómo puede decir un ministro de un gobierno que no han sido capaces de aprobar unos presupuestos? Parece mentira que poner esta disculpa. Parece mentira que este señor haya sido magistrado de la Audiencia Nacional, haya llevado sobre todo asuntos con delitos de terrorismo en sus espaldas y sea capaz de administrar una cartera tan importante como la del Interior de esta forma. Es decir, tener desprotegido a las fuerzas de seguridad. Es decir, que todavía, ya no solo la policía, es decir, el cuerpo de la Policía Nacional de Policía, sino también de la Guardia Civil, que se ven desprotegidos absolutamente, hasta incluso de chalecos, hasta el más mínimo ya las armas, es decir, o sea, la munición, es decir, pero bueno, ¿en qué estamos? ¿Y tenemos dinero en este santo país para mandar una fragata con una, iba a decir un taco? No, ya la montamos ayer. Discúlpeme, ya la montamos ayer. Querida directora, pero yo te lo digo, es que... No, si yo voy ahí con una flotilla, os tengo que pedir a todos porque nos van a mandar un buque también. La flotilla basurilla. Pero escucha, pero que te vuelva a repetir que tengamos la capacidad de los santas narices de que haya dinero para ese tipo de cosas. Y que no haya dinero para nuestra policía. Para nuestra policía. Es brutal. Miren, el gobierno es otra noticia que tiene que ver también con los sindicatos de la policía. Yo creo que ayer les hablé de este asunto. Hoy tenemos a Fernando Sancho enseguida. Vamos con él con un tema interesantísimo también. Pero permítanme que les cuente que el gobierno de Sánchez, y ayer les conté esta noticia a vuela pluma, excluye los delitos de ciberdelincuencia de los boletines para defender que la criminalidad se ha reducido. Yo ayer les decía que esto era mentira y además empecé a enseñarles el móvil, intentaba yo decir que me lo han mirado. Me lo envió la Confederación Española de Policía y yo no fui capaz de encontrarlo en el hilo de la conversación, pero bueno, tenemos hoy al portavoz. ¿Mentía yo ayer? No, ¿verdad? No mentías. Quien miente para es el gobierno. Es el ministro del Interior y el gobierno de España en relación con la criminalidad. Y no es la primera vez que miente. Esto es muy sencillo. La tasa de criminalidad, el número de delitos que se produce por cada 1000 habitantes, que es como se mide la criminalidad en todo el mundo, no es una fórmula que hayamos inventado aquí, es la más alta de la historia actualmente. A cargo de este ministro y de este gobierno tienen la peor tasa de criminalidad en España de toda la historia. Y ellos dicen, sin embargo, que los datos están mejorando, que hay menos criminalidad. ¿Por qué? Porque dicen criminalidad convencional. Y la dicen como muy rápido. Criminalidad convencional. Una palabra así que sueltan como muy rápido, que parece que se queda en el olvido. Y lo que hacen es sacar del cómputo de la criminalidad la ciberdelincuencia. Todos los delitos que se producen por medios informáticos. ¿Qué pasa? Que si a mi madre le roban 3.000 euros de la cuenta haciéndole phishing, ya no es un delito. Que si estafan a mi abuela y le roban la pensión, no es un delito. Si lo hacen con medios telemáticos, pues eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Y por qué se justifican en sacar ese dato, o sea, esa clase de delitos de las estadísticas? Porque ellos están llevando a cabo dos engaños masivos, porque obviamente la percepción subjetiva de inseguridad está creciendo, la gente ve las noticias, ve las redes sociales, ve lo que está pasando en las calles. Ve este programa, cada vez se sienten más inseguros. Claro, la verdad. Y entonces se empieza a extender esa conciencia social de que está aumentando la criminalidad y quieren hacer un relato contrario y usan dos mentiras. Una, decir que la tasa de criminalidad ha bajado, no, ha bajado la criminalidad convencional, pero no la criminalidad total. Y dos, en esa tasa de criminalidad convencional, ellos cuentan igual un hurto, el que se lleva queso de Mercadona, que el que mata a una persona. Es que es brutal. Es que los delitos violentos están creciendo. Es que los delitos como las lesiones, las tentativas de homicidio, las agresiones sexuales, las violaciones, están aumentando. Pues quiero que lo tengan clarísimo. David Gutiérrez ha puesto hoy palabras a aquello que yo ayer les contaba cogido con pinzas. El gobierno miente, el Ministerio de Interior miente. Y leía en el diario de esta casa que se denuncia el enésimo desprecio del ministro del Interior a la Policía Nacional. Marlaska bate el récord de medallas en un año a personal ajeno a la policía, con 651. Es una
vergüenza, es un desprecio detrás de otro, insisto, lo leíamos en el distrito.es, el diario de esta casa, y nos parece fatal. Terminamos, tenemos solo 3 minutos para Fernando Sancho. García Albiol estalla contra 2 multireincidentes y destapa sus nacionalidades. El gobierno no controla a la gentuza. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches, María José y compañía, encantado de estar con todos vosotros. Pues sí, la verdad es que García Albiol lo ha hecho a través de las redes sociales, en concreto a través de su perfil en la red X, lo que, bueno, pues denunciando una situación que ha parecido que sea un pronto, pero no, porque Xavier García Albiol, que es alcalde de Badalona, tiene allí muchísimo tirón. Realmente lo que hace también pues es reforzar su posición de cara a los ciudadanos de su ciudad, ¿no? Porque hay una situación que es innegable, como antes habéis estado diciendo, pues está todo tergiversando y se miente sobre la realidad, se camufla. Y aquí lo que no se puede camuflar, y una de las cosas que estaba incidiendo García Albiol, es el tema de la reincidencia. Entonces hay 2 cuestiones. Una es, bueno, de esos multireincidentes, pero multi, o sea, es que no estamos hablando, María José, de que lo hayan detenido 3 o 4 veces y que ahora no, es que estamos hablando de personajes que tienen decenas y decenas y decenas de detenciones detrás y siguen andando por la calle como Pedro por su casa. Y justo esas reincidencias, bueno, pues tienen unas nacionalidades concretas o en gran parte, ¿no? Y esto no es un tema ni de racismo ni de intentar, sino que es un tema meramente de estadística. Pero claro, si negamos la realidad de la estadística, pues no estamos haciendo ningún bien a la sociedad ni a los ciudadanos, sino lo que estamos haciendo es, pues por interés político, intentar tapar la auténtica chapuza en lo que han convertido esto, el sanchismo y no solo el sanchismo, ¿no? Pero que han convertido nuestro país, que antes era un país digno donde se imperaba la ley, pues era un auténtico estercolero moral. Entonces el tema de las estadísticas es claro, y entonces García Albiol pues lo dijo claramente, dice es que esta multirreincidencia, que es un problema gravísimo, porque no se controla a personajes que tienen detrás montones de detenciones y campanas a sus anchas por las calles, pues produjo pues una pelea más de las ingentes que hay, pues con todo lo que suele llevar esta gente, ¿no? Y reveló la nacionalidad de los que intervenían en esa pelea. Uno de ellos era un multireincidente de origen marroquí, y otro era un multireincidente de origen colombiano. Y bueno, pues lo dijo pues porque hay un momento dado en que ya no se puede tapar la estadística ni decir, aquí estos son como, oye, no se sabe quiénes son. No, es que si hay un problema hay que decirlo con claridad. Y eso es lo que le pasó a Xavier García Albiol, independientemente de que él, obviamente, con este tipo de discurso está teniendo un gran éxito electoral, ¿no? Desde luego. Como Alianza Catalana. Fernando Sancho, muchas gracias. Un abrazo enorme. Estamos casi fuera de tiempo, pero naturalmente nos queda algún minuto para nuestros colaboradores. Este último pack que hemos hecho. Solo un dato, es decir, entre las grandes ciudades de España, Barcelona es la que más índice de delincuencia tiene, evidentemente, y en concreto el Prat de Llobregat. ¿Y por qué el Prat de Llobregat? Pues porque está el aeropuerto el Prat, exactamente, y ahí se ocasiona, es la ciudad de España, o el pueblo de España, en donde más índice de delincuencia existe. Evidentemente hay que, y además el índice denunciado por las estadísticas, como bien decía David, y denunciado por informaciones de los Mossos d'Esquadra, que allí son los que manejan, digamos, un poco los temas de seguridad, que la presencia entre los detenidos de gente de fuera de este país, de nacionalidad que no es española, e incluso de muchos que encubren eso de la nacionalidad porque ya les han dado la nacionalidad pero son de origen extranjero, es en muchos casos mayoritario. ¿Y detrás de quién está todo esto? Pues una cosa que se llama Gobierno de España.
el que no aprueba los presupuestos generales del Estado, ¿quién está detrás de pero todo dice a la esto? policía Aparte, que ese es el problema. Las mafias que se dedican a traer gente que a lo mejor que no se tiene ningún tipo de registro y no tiene ningún tipo de control sobre la persona que ingresa en España. Yo no estoy hablando de, por supuesto, ni de racismo, pero sí lógicamente, del control que se debe tomar. Y un control férreo, que ya es demasiado tarde y sobre todo las consecuencias van a ser fatales para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, gracias a este señor. Pones la guinda en 15 segundos. Bueno, directamente remata. No es demasiado tarde, la policía puede hacer su trabajo, Ole. pero necesitamos leyes y un poder ejecutivo que nos respalde para poder hacerlo. Se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero necesitamos ese marco y para eso el ministro del Interior sobra, debe emitir. Este gobierno debe dejar de mentir sobre la criminalidad y hay que afrontar el problema real y coger el toro por los cuernos. Pues la verdad es que no se puede decir, o sea, más que amén. Amén. O sea, no se puede explicar mejor de lo que lo ha hecho David Gutiérrez. Nosotros queremos lo que propone David Gutiérrez. Queremos que dejen trabajar a la policía, queremos estar protegidos, no queremos tener que montar patrullas ciudadanas como está sucediendo en un país en el que pagamos impuestos. Si no se aprueban los presupuestos generales del Estado es porque tenemos a un gobierno incapaz con un presidente incapaz. Permítanme que les recomiende Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Enorme placer, David Gutiérrez. Muchas gracias. Portavoz, como saben, de la Confederación Española de Policía, muy buen amigo de este programa. Gracias por acompañarme. Gracias, Fernando Fanego. Él es abogado, pero les recuerdo que también es un comunicador estupendo con su pedazo de programa en Distrito Televisión. El Quita Miedos, no se lo pierdan el próximo domingo. Y el comunicólogo, el maestro Luis Magán. Gracias por acompañarnos, querido. A ti por invitarnos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, nos vamos, mañana regresamos. Les recuerdo que para más información, no solamente sobre la crónica de sucesos, sino información en general, el diario de esta casa, eldistrito.es. Buenas noches a todos.